Felipe Varela viene por los campos del Tacuí. Está muy bien que se celebre, como corresponde, los 150 años de la desaparición de Felipe Varela. Felipe Varela muere en un pequeño pueblito cerca de Copiapó, en Nantoco. Hoy apenas existe ese pueblito, hay una iglesia y una casa muy vieja donde vivía un amigo de Varela, y después a él lo entierran cerca en Tierra Amarilla, cementerio que después recibió un aluvión y desaparece. Lo que no desaparece es la figura de este caudillo argentino, yo creo que se lo podría comparar en parte con Artigas, por su visión mucho más, diríamos, que pueblerina, como tuvieron otros caudillos. Porque la visión de Varela, en esa época había surgido en toda América una suerte de asociación o movimiento de la Unión Americana, que tenía por objetivo, digamos, restañar ese nacionalismo virulento que había surgido en toda América, que había llevado ya la guerra a varios países, entre ellos la Argentina contra Bolivia, Perú contra Chile, ahí en Centroamérica el imperio de Iturbide, un loquito que se hizo nombrar emperador. Entonces, todos esos movimientos nacionalistas de exacerbación de los nacionalismos no era bueno para un continente que tenía bases indígenas comunes en muchos aspectos, que tenía 300 años de dominio español, pero de compartir la lengua y una serie de otros elementos que hacían inútil estos enfrentamientos. Y entonces esa visión que tuvo Varela de adherir a esa idea, y lo hizo con todo fervor, es lo que yo creo lo caracteriza mucho más que otros de los caudillos, o más bien lo ubica como alguien que estaba, mucho más avanzado o evolucionado en el tiempo. El caudillismo argentino surge a partir de 1810-1820 y dura hasta 1872, cuando desaparece López Jordán. Pero en todo ese proceso de casi más de medio siglo, el caudillo fue, yo diría, la institución fundamental al desaparecer políticamente y jurídicamente instituciones como los cabildos, la justicia que seguía siendo las leyes de aquellas ordenanzas de Indias que habían dado los reyes españoles. Es decir, era coetáneamente a ese proceso de búsqueda de constitucionalismo que se vivió en toda América con distintas suertes. Por ejemplo, el país que mejor evolucionó en este sentido fue Chile, que tuvo al poco tiempo de haberse independizado una constitución oligárquica, una constitución muy, diríamos, aristocrática, si se quiere, pero que evitó la serie de luchas y guerras civiles que se originaron en casi toda América. Pero la Argentina, a partir del fracaso de la Constitución que tenía como misión hacer el Congreso de Tucumán, además de declarar la independencia, tenía aquello de hacer una Constitución. La Constitución del 19, que votaron en principio, que aceptaron en principio los pueblos de aquel entonces, que eran en las 14 provincias, fue un fracaso, porque al poco tiempo
tanto La Rioja como el resto de las provincias la rechazaron por unitaria, por no contemplar una serie de ponencias que se habían elaborado y que se habían insertado ahí, que incluso era bastante también medio aristocrática, si se quiere, porque buscaba, por ejemplo, la presencia de la Iglesia Católica en varios obispos que tenían que estar ahí representados en ese congreso. Había toda una serie de disposiciones, incluso al extremo de que en varias oportunidades en el Congreso de Tucumán se planteó la posibilidad de poner un rey, tanto de la casa de Borbón, otros príncipes que estaban disponibles, inútiles de Europa, para creían que el régimen monárquico era el ideal, olvidándose que ya hacía varios años, pero en otra forma, había surgido en Estados Unidos la primera democracia burguesa, también con muchos, digamos, desniveles, si se quiere, que seguían manteniendo, incluso desde Washington, Jefferson, todos tenían esclavos, hasta la época en el 1863, cuando Lincoln declara la emancipación de los esclavos. Pero fue un intento más o menos serio de darle a la Argentina una constitución. Esa constitución no se realizó, no se pudo, fue rechazada, y de ahí comenzó todo un proceso desde el año 20 hasta el año 50, donde hubo toda una serie de gobiernos, algunos poco no nacionales, como en el caso de Rivadavia, que era presidente, siempre se dice el primer presidente argentino, en realidad no lo fue, porque era más bien aceptado solamente en Buenos Aires. Pero se intentó así, en distintas formas, llegar a tener una constitución, etc. Pero eso fracasa. Y fracasa luego por el orden ese imperial, digamos, que va a poner Rosas durante más de 20 años, negando en absoluto la posibilidad de una constitución, porque decía que las provincias debían en su momento organizarse para recién llegar a una constitución. Eso era un disparate, porque normalmente o en muchas circunstancias han surgido muy buenas constituciones en plena época revolucionaria, etcétera, etcétera. Como fue en el caso de Estados Unidos, que era el mejor ejemplo que podría haberse seguido de entrada. Cosa que hubo muchas pegas, porque nosotros, como herederos de esa colonización imperial de España, teníamos casi como excluyente a la figura del monarca, casi divino, tanto así que Fernando VII fue, creo, el Borbón más absolutista y más bruto que tuvo España, y por supuesto mandó a cabo durante varios años. El único que se opone muy claramente a ese proceso dictatorial de Rosas va a ser Facundo Quiroga. Y él va a tener en el tiempo dos discípulos o dos continuadores de su obra. Uno, el Chacho Peñalosa, que fue en su analfabetismo uno de las personas o de los caudillos, yo diría, más racional, más humano, y que procuró hacer ser un continuador de las ideas de Facundo. Bueno, encontró la muerte ahí en ese asesinato que ocurrió allá en Olta, en el 63, 1863, pero quedó alguien que estaba muy cercano a Urquiza, que era edecán de él, como era Felipe Varela. Felipe Varela, un personaje, diríamos, muy interesante y muy original, porque él fue molinero, fue carnicero, fue militar en Chile, apoyó, por ejemplo, al que era el gran amigo de Sarmiento, el Manuel Montt, un hombre muy ilustrado,
lo apoyó. Es decir, es curioso ver cómo Varela y Sarmiento, que tiempo después serían enemigos, en esa historia tan curiosa de nuestro país y de Chile, ambos, Varela y Sarmiento, pelearon por el mismo, digamos, caudillo o personaje chileno de mucha significación cultural y política, porque realmente era un hombre destacado. Y ahí está, ese Felipe Varela, en el proceso, yo diría, más amargo y más de poca, digamos, nobleza, como fue la Guerra del Paraguay, que fue una guerra que a toda costa Mitre quería que se realizara, cosa que no quería Urquiza. Urquiza, en vez, cuando comenzaron los problemas con Paraguay y todo el lío que había en la historia con Uruguay y la ambición ya como política de Estado de Brasil de ir apoderándose de territorio perteneciente a los virreinatos del Río de la Plata, de Perú, etc., eran los que instigaron a esta guerra. Urquiza le decía en un momento determinado, ante la posibilidad de que Solano López cruzara por territorio argentino para ir hacia la zona, ya sea Brasil o a Uruguay, él dijo, pero permítale, le dijo a Mitre, que pase, total, ¿qué nos hace? Si no hay nadie ahí en las misiones. Y la respuesta de Mitre fue muy tajante, no, porque si permitimos eso, cualquiera va en el futuro a pedir lo mismo y bueno, nos vamos a perder. La cuestión es que esa guerra que significó de entrada la protesta de todas las provincias involucradas, con excepción de Buenos Aires, vamos a decir que el primer movimiento, alzamiento, digamos, popular ocurrió en Catuna, con el contingente que se había organizado en La Rioja para ir a la Guerra del Paraguay, se revolucionó, se convulsionó y bueno, y se marcharon. Los gauchos no querían ir a esa guerra a pelear contra un pueblo hermano, y aparte se sentían mucho más unidos hacia Paraguay que no hacia los porteños ni a los brasileros. Pero además, en el caso de Urquiza, él fue nombrado por Mitre jefe de las primeras fuerzas argentinas que iban a enfrentar a los paraguayos que ya habían entrado en parte del territorio argentino. Y en Basualdo, una localidad estratégica ahí en el centro de Entre Ríos, le pasó lo mismo a Urquiza. Se le levantaron los soldados que él tanto decía que eran disciplinados, que respondían directamente y estrictamente a su mando, y se levantaron, no quisieron ir a pelear. Y después hubo otro levantamiento en Toledo, y después hubo levantamientos en Tucumán, en Salta, e incluso hubo hasta levantamientos en los barcos que llevaban contingentes de soldados a la Guerra del Paraguay. Es decir, fue un movimiento generalizado de protesta popular en contra de la Guerra del Paraguay. Y ahí es cuando Felipe Varela, que estaba muy cercano a Urquiza, él pide, digamos, pide autorización y se marcha a La Rioja y se marcha luego a Chile. Y de allí él va a volver en octubre del 67, con la Guerra del Paraguay a pleno. Ya había ocurrido Curupaytí, había una sarta de fracasos militares, aquello que Mitre dijo que en 3 meses la Guerra del Paraguay se solucionaba, y no fue así. La Guerra del Paraguay fue una verdadera carnicería, no solamente para los paraguayos, sino para los mismos argentinos, que sufrieron miles y miles de bajas, entre ellos el hijo querido, en realidad no era hijo de él, pero él era el hijo adoptivo de Sarmiento, Dominguito,
que murió en Curupaytí, una especie, una batalla a lo tonto, que mostró el poco conocimiento estratégico que tenía Mitre. Más allá de equivocado, ¿no? Mitre tuvo otros valores que también son indiscutibles, porque no se lo puede a ninguno de nuestros, digamos, hombres que condujeron este país por ahí esas épocas. Cometieron muchos errores, pero también formaron el país, quiera sea o no, con errores, con todo lo que pero eran personas que supongo que en el fondo querían lo mejor para ese país, que apenas si tenía gente, tenía 1.800.000 habitantes La Rioja, la Argentina de aquel entonces, era un vacío geopolítico. Había un pueblito en Córdoba que tenía 40.000 habitantes, La Rioja tenía, qué sé yo, 15.000 o 20.000, una cosa miserable, porque no se sabía, no había ni censo. Se gobernaba para una serie de pequeños fantasmas que estaban distribuidos en una inmensa geografía. Y lo diríamos, lo dramático de esas guerras civiles era que una manga de zaparrastrosos salían de La Rioja a pelear contra otros zaparrastrosos que estaban en Tucumán. Y seguían, y si uno se imagina, era García Márquez queda hecho un poroto al hablar de esa literatura fantástica. ¿Por qué? Porque toda esa guerra civil fue fantástica, si se quiere. Porque eran, póngale, 1.000 soldados que iban a encontrarse después de andar miles de kilómetros con otros 1.000 soldados, a darse de golpes y a ver quién mataba a quién. Y allí seguía. Esa es una guerra absurda. Pero algo se estaba encaminando, indudablemente, porque la Constitución del 53 aceptó, en el caso de Alberdi, varias influencias. Alberdi en las bases hablaba de que él había pensado que la figura del presidente tenía que tener ciertas características de los caudillos, porque el caudillo en realidad respondía a una suerte de democracia popular. Ningún caudillo se imponía por la fuerza a esta gente, a sus soldados, a los que lo seguían. Se imponían por el respeto, por la autoridad que él tenía, y además porque en las pocas frases acertadas de Jauretche cuando dijo que el caudillo era el sindicato del gaucho, es cierto. El gaucho en el caudillo obtenía protección y obtenía seguridad. Esa actitud de protesta de Felipe Varela, que era un hombre consciente de lo que se vivía en ese momento en el país, lo hizo irse del lado de Urquiza, a pesar de que Urquiza no quería esa guerra del Paraguay, no quería. Hay una serie de cartas donde él habla y escribe con Mitre, donde él expone su idea, pero Mitre lo rechaza. Tanto es así que inmediatamente de Basualdo pierde, digamos, la dirección de esos primeros tiempos de la guerra del Paraguay, Urquiza. Él se retira a su palacio de San José, ahí en Concepción del Uruguay, y ahí hay una carta bastante cruel de Mitre cuando habla de Urquiza como en carta a Helio Oves, que era su ministro de guerra, y le dice que bueno, no se pierde nada con que Urquiza deje de participar en la guerra, porque en realidad no sabe nada de táctica. Y él se pone como un ejemplo de un táctico fantástico, aunque toda la guerra del Paraguay demostró que si algo no sabía Mitre era de táctica, porque además de no saber eso, no aceptó que sus errores. Tanto así que al final, ya en la segunda parte de la guerra del Paraguay, ya fueron directamente los brasileros los que manejaron la cosa. Bien, pero el primer acto, digamos, histórico de Felipe Varela fue ese rompimiento con Urquiza, con el cual él siempre había tenido buena relación, porque tanto para el Peñalosa como para Varela y otros caudillos de la época,
Urquiza era realmente el jefe del federalismo argentino. Varela va a participar en una revolución que se llamó de los Colorados, que se produjo en el origen en Mendoza y que tenía varios importantes jefes, entre ellos Juan Saá, y luego lo tenía él como jefe de otra de las divisiones que invadieron el país. Pero hay fundamentalmente en esta participación de Varela en esta revolución de los Colorados, como digo, a partir de octubre del 1866, un documento que es la proclama, el manifiesto que larga Varela cuando entra por Háchal a territorio argentino. Ese documento es, diríamos, el resumen del pensamiento de Varela. ¿Qué es lo que decía en definitiva? Salimos a pelear porque entendemos que Buenos Aires se ha apoderado de la riqueza de nosotros, porque con el sistema maldito de percibir todas las rentas Buenos Aires y dejarnos en la pobreza, necesitamos también dinero, necesitamos los recursos para seguir existiendo, porque el interior está absolutamente abandonado, en una palabra. Ese fue el mensaje. No lo escribe Varela, que con dificultad sabía leer y escribir. Lo escribe Emilio Castro Boedo, un personaje absolutamente original y curioso, porque además de presbítero, de cura, él además era masón. Ya por ese entonces la masonería había sido excomulgada y considerada el enemigo público número 1 de la Iglesia por Pío IX, por Pío IX. Bien. Y ahí fue cuando Varela inicia este avance hacia el interior. Más bien él tenía que estar en La Rioja, avanzar hacia el norte, siguiendo este plan estratégico elaborado por estos revolucionarios, los Colorados de Mendoza. Y acá, en Pozo de Vargas, que fue, de acuerdo a Carlos Reyes, el hecho en el siglo XIX, junto con el cerco, la toma, digamos, el intento de toma años anteriores por las tropas del Chacho de La Rioja, los acontecimientos más importantes de la historia riojana. Pero en el caso particular de Varela, Pozo de Vargas significó el movimiento de protesta más, diríamos, importante. Tanto es así que Mitre tuvo que sacar a sus mejores regimientos de la Guerra del Paraguay para dominar este movimiento del interior, que lo tuvo a Varela como uno de sus principales caudillos. Fíjense que en el libro que yo escribí sobre Varela, parte de esa documentación que figura ahí, la encontré en el archivo de España. ¿Y qué hacían qué decían las referencias sobre Pozo de Vargas, comunicado por los diplomáticos españoles de la época a la reina Isabel II, contándole qué significaba para la historia, para los acontecimientos que se vivían en Argentina y en esta guerra, digamos, bastante importante, qué participación y qué importancia tuvo Pozo de Vargas. Y esa visión, no dada por los propios historiadores o por los que hablaban de Pozo de Vargas como una cosa importante, sino la visión de diplomáticos que hablaban de lo crítico que se le había presentado al gobierno de Mitre, este alzamiento popular desde el interior del país. Alzamiento popular que tiene el fracaso del 10 de abril de 1867, cuando, por la traición fundamental de uno de sus compañeros, digamos, entre comillas, de Varela, las tropas de Varela se quedan sin agua, van en desventaja contra buenas tropas
que se le enfrentaron en esta batalla, y así fue como, quizá con esta batalla, la idea del federalismo, tal como la querían Urquiza en parte, pero los caudillos federales en mucha parte, fracasó. Y a partir de ahí se puede hablar ya de la hegemonía total del proyecto portuario, del porteño, del liberalismo, que hacen del país, digamos, declamativamente federal, pero en la realidad un país absolutamente unitario, centralista, manejado desde Buenos Aires hasta los tiempos actuales. Porque si algo, a pesar de que en la Constitución habla de que somos una república federal, etcétera, etcétera, no hay tal federalismo. Porque las provincias, la mayor parte de las provincias argentinas siguen sometidas a la designación a dedo de los gobernadores o de lo quien quiere el gobernante o el presidente de turno que gobierne las provincias. Por eso la significación de Pozo de Vargas, por eso la significación histórica de Varela, que fue el protagonista principal digamos, del movimiento militar, cívico-militar, que pretendió destruir o combatir esa Argentina equivocada que fuimos a partir de esa fecha. Por eso es bueno recordar el sentido que tuvo la lucha de Varela. No fue un gauchito loco, ni un gauchito así que no sabía lo que quería. Era un hombre absolutamente consciente, no solamente de la importancia de enfrentar a Buenos Aires en un momento de debilidad, porque no tenía por qué enfrentarlo en época de paz. Si algo fue oportuno fue la guerra, en plena guerra del Paraguay, porque casi, incluso hubo hasta la propuesta de Varela de ir a apoyar a Solano López, demostrando con eso no que eran unos traidores, sino que sentían que el pueblo paraguayo era hermano, no el enemigo que se pretendía fuera, o que lo fue en realidad para los porteños, los brasileros y los uruguayos. Por eso, la figura de Varela, para mí, tiene una particular nobleza, porque a pesar de las dificultades, a pesar de enfrentarse con las mejores tropas de aquel entonces del gobierno nacional, él fue a la batalla, se podría haber ido, se podría haber retirado. No, él enfrentó a las fuerzas nacionales, fue derrotado, él insistiría tiempo después, pero ya fue el segundo fracaso, y él moriría al poco tiempo, en 1870, es decir, hace 150 años, en la mayor pobreza y tísico en Nantoco. Felipe Varela viene por los campos del Tacuy, el valle lo espera y tiene